Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Solo a través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. ¿Vale, Cáncer? Muy bien, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, de canalización. Empezamos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, mi cangrejito. Es muy curioso, Cáncer, porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que todo está oscuro, pero empieza a florecer, empieza a crecer, a ver vida en ese lugar. Luego también he visto, Cáncer, como si hubiera lo que es una tortuga, pero que está como un poco a la defensiva. Pero luego se posan las mariposas, como que se siente a gusto en ese lugar cuando empieza a ver lo que es vida, Cáncer. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Si tú de repente llevabas lo que es una temporada en la cual quizás te preguntabas por qué las cosas han terminado así, ¿por qué siempre tienes mala suerte lo que es en el amor? ¿O por qué tus proyectos no salen bien? Estabas como buscando culpable, Cáncer. Siento que es como que estuviera viendo lo que es un despertar y es como que tú dices, ya no voy a buscar culpables, lo que voy a hacer es vivir mi presente, mi momento, voy a disfrutar de esta vida, voy a disfrutar al costado de los míos o de las personas que realmente valen la pena, Cáncer. Es cierto que a veces te entra lo que es el recuerdo, quizás de una situación específica, una persona, la familia, tu entorno, personas que ya no están cerca de ti, por diferentes motivos. Entonces, Cáncer, siento que tú vas a ver la vida con otros ojos o ya estás viendo la vida con otros ojos. Ya no quieres complicaciones, ya no quieres dramas, ya no quieres seguir sufriendo. Tú lo que quieres, Cáncer, es ser feliz. Y esto es bueno, Cáncer. Esto es bueno porque cuando tú estás vibrando bien, el universo te entrega cosas buenas. Cuando tú estás siendo negativo, negativa, el universo te entrega cosas malas. Entonces, mi cangrejito, estás por buen camino. Y cuando uno está en esa faceta, Cáncer, todo lo bueno viene a ti. Trabajo, amor, familia, hijos, estabilidad, salud. Y eso es por tu energía, Cáncer. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale un Virgo. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale Sagitario o Acuario. Capricornio, uno más. Libra. Muy bien, corazón.
Iniciales, mi querido Cáncer. Iniciales, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué nos dice. La letra U, la letra N, la letra F, Cáncer. Voy a sacar lo que es una carta consejo, una carta guía con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Salió una carta. Me sale la carta del 4 de oros. Esta carta, cariño, representa de una persona que quizás de repente solamente pensaba en él o en ella, una persona un poco egocéntrico, un poco mimado, mimada también. A lo mejor el mundo, cariño, lo ha hecho creer que es especial, o la familia, porque muchas veces la familia también, cariño, pecan en eso, ¿vale? Entonces, yo lo que veo, cariño, que hay una persona que se siente muy seguro y muy segura de sí mismo. Es una persona que posiblemente dice, si Cáncer quiere, me tiene que buscar. Si Cáncer me quiere, me tiene que aguantar. Es una persona que se siente a veces superior a ustedes, mi querido Cáncer. Siento esto. Pero esta persona, cariño, necesita de ti, necesita de ustedes. ¿Por qué? Porque por más que este personaje tenga lo que es un collar de oro que parece una cadena, este personaje, cariño, no sé si se nota bien, la dentadura de este personaje prácticamente es como si fuera una cloaca, cariño. No vale, no vale. Entonces, este personaje se ocupa en cosas materiales, se ocupa posiblemente de que se cree especial, pero sabe que con esa actitud te va perdiendo más y más y más, cariño. ¿Vale? Quisiera cambiar, pero su ego es muy grande, su orgullo es muy grande. Por eso te digo, Cáncer, que parece que el mundo o su familia lo ha hecho creer que es especial. Y no digo que no sea especial, pero un poco de humildad, ¿no? Un poquito de humildad, Cáncer. Este personaje, mi querido Cáncer, a veces te hace sentir mal con el tema económico. O este personaje a veces te hace sentir mal porque quizás tiene lo que es una estabilidad. A lo mejor si tú estás en otro país, este personaje, yo qué sé, te recuerda que él es legal o ella es legal o que ese es su país, Cáncer. Te recuerda esto. Como que se inclina mucho lo que es en la parte material. Mucho se inclina lo que es en la parte material. Pero tiene como una inseguridad. Yo siento que tiene una inseguridad por dentro. Esto es un escudo, cariño, porque no tiene argumentos para defenderse. Entonces, piensa que de esta manera te puede opacar, mi cangrejito. No todo tiene que ser amor. A lo mejor es tu jefe, tu jefa, un amigo, una persona que tiene más dinero, yo qué sé. Pero a esta persona le gustaría estar contigo o posiblemente le gustaría ser como ustedes, mi querido Cáncer. Pero no puede. No puede porque está obrando mal. No puede. Pero siempre intenta hacerte sentir mal. Siempre. Vamos a ver, Cáncer, qué me quieren decir. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer. Me sale lo que es la carta del 4 de espadas. Hay un grupo de ustedes, Cáncer, como que posiblemente estuvieras esperando el gran milagro de tu vida. Hay un grupo de ustedes, Cáncer, como que estuvieras esperando que una persona vuelva a tu vida. Pero recuerda, mi querido Cáncer, que ellos están esperando que tú deas el primer paso, o ellas también, mi cangrejito. Siento, mi querido Cáncer, que ustedes no pueden volver a empezar. No te puedes dar lo que es una oportunidad. ¿Por qué? Porque quizás quieres saber si esa persona todavía te ama o si esa persona va a volver, Cáncer. Piensa que estás tratando con una persona que quizás conoce tus puntos débiles o sabe que tú, pues te mueres por él o por ella.
está muy confiado. No digo todos, porque ya veo que me van a atacar. Velas negras lo voy a poner. No digo todos. ¿Por qué te digo esto, Cáncer? Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que está como Dios lo trajo al mundo y está mirando el reloj. Y en su entorno, cariño, todo está de cabeza, hasta tela de arañas hay, Cáncer. Quiere decir, mi querido Cáncer, que desde que esa persona se marchó o se ausentó de tu vida, tú no has podido levantar cabeza para empezar una relación, mi querido Cáncer. Pero recuerda, Cáncer, lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo. Todo parece que no hay vida, pero empieza a florecer. Empieza a surgir otra vez la vida. Entonces, mi querido Cáncer, tu mundo tú lo creas, mi cangrejito. Todo lo que te está pasando en estos momentos es en base a tus decisiones y a tu actitud. Si tú quieres ver un cambio en tu vida para bien, tienes que empezar a cerrar ciclos. Tienes, cariño, que buscar situaciones seguras o personas que valgan la pena. Llevas mucho tiempo estancado y estancada, cariño. Mucho tiempo, corazón. Llevas mucho tiempo intentando ser feliz y no puedes. ¿Por qué? Porque todavía esta persona, aunque no esté contigo, tiene el control de tu vida. Porque siento, Cáncer, como dice la pregunta del millón, no sé si tú ves mis superchats, que yo lo hago los días jueves a las 10:30 de la noche, hora de España, los viernes también y los domingos también. Si hay un cambio, yo lo digo. Siempre me pregunta, no digo tú, pero otros signos o quizás ustedes también, Richard, quiero saber si va a volver, ejemplo, Libra, si vamos a tener una oportunidad, porque si no es así, para buscarme otra persona. Tú no sabes lo que quieres. Tú no sabes, cariño. ¿Y por qué estás esperando la aprobación del pasado? ¿Por qué estás esperando? Quiere decir, si aparece una persona que te dice, sí, tú vas a estar con Libra, pero todavía tienes que esperar 10 años. ¿Tú vas a esperar 10 años? Cariño, ¿quién te devuelve esos años perdidos de tu vida? ¿Quién te lo devuelve, Cáncer? Entonces, tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que continuar para adelante. No puedes estar esperando como la loca del muelle de San Blas, esperando que llegue tu marinero, cariño, y a lo mejor se lo ha comido un cachalote o un tiburón. Tú tienes que continuar con tu vida, Cáncer, porque si no, te vas a quedar solo y sola, indefenso e indefensa, mi querido cangrejito. Tienes que continuar con tu vida, me dicen. Vamos a continuar, Cáncer. Te voy a sacar lo que es cartas. Mensaje de los ángeles guardianes, el tarot. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer, cariño. Dice, los enamorados. Escucha, relaciones, emociones, elecciones. Si tú, mi querido Cáncer, esta carta, porque todo tiene lo que es una continuidad en la lectura. Si te das cuenta, Cáncer, si tú dejas de estar como esta persona que está esperando que una persona se comunique o que esta persona vuelva a tu vida, tenlo por seguro que el universo, Dios, los ángeles van a conspirar para que tú conozcas a alguien nuevo. Porque la lectura me está diciendo desde un principio que tiene que volver a surgir otra vez la vida. Tienes que volver a hacer algo nuevo, Cáncer. No me está hablando del pasado. No me está diciendo, Cáncer, los enamorados, tú estás esperando que una persona se ponga en contacto y como me salen los enamorados, esta persona vuelve. No. Hay que guiarnos con la línea de la lectura.
lo que yo primero he visto con el cuenco de cuarzo, la carta guía, que me hablan de una persona egocéntrica que está esperando que tú des el paso y que lleva mucho tiempo, hasta tela de araña hay, Cáncer. Entonces esta carta te dice, Cáncer, mientras que tú estás dejando pasar momentos buenos de tu vida, hay una persona que te está esperando, pero cariño, a veces por esperar tanto cansa y pasamos página. No vaya a ser que esa persona que te está esperando aparezca otra persona en su vida y se da lo que es una oportunidad, Cáncer. Entonces, mi cangrejito, el universo, Dios está gritando que dejes el pasado. Bueno, Richard, yo ya empecé lo que es una relación, pero a veces recuerdo a esa persona. Estás todavía atrapado con esa energía. Vas a fastidiar tu futuro. Porque no puedes estar con una persona arrastrando el fantasma del pasado. ¿Qué va a pasar, cariño? Que en tu cama van a haber 3, aunque sean 2. Vas a ser como Miriam Hernández, un hombre secreto en mi corazón. Cariño, de verdad. Escucha la música de Miriam Hernández, un hombre secreto, ¿vale? Va a ser igual. Vas a estar loca, vas a estar loco, cariño. Entonces, mi querido Cáncer, ¿qué me dicen las energías, corazón? ¿A qué estás esperando para empezar otra vez ya? Te están diciendo. ¿Por qué no te das una oportunidad con lo que tienes a tu alcance? Ya, Richa, pero yo no puedo amar a una persona si no lo amo. ¿Cómo puedes amar a una persona si no te das una oportunidad? Aquí hay una frase que me gustó mucho de un ex compañero del trabajo, cuando estaba lo que es en la cocina. Me dijo, Richard, el roce hace el cariño. Y eso es verdad. Eso es verdad, Cáncer. ¿Por qué crees que muchos amores surgen en el trabajo? Aunque a lo mejor de repente no se gusten, porque va conociendo a la persona, va viendo sus sentimientos, su corazón, se hace especial, lo recuerdas. Pero si tú, cariño, no quieres disfrutar esos momentos y solamente estás esperando a que Pepe Lucho o la Lupe vuelva luego de 20 años, quiere decir que tú no estás aceptando las oportunidades, Cáncer. Entonces, ¿por qué no te abres un poquito más? Sal un poquito más de casa, conoce gente. Cariño, o yo que sé, sal de paseo. Tienes que salir de tu zona de confort, Cáncer. Cariño. Vamos a continuar. Hay una persona nueva que te está esperando. Me sale la carta del 4 de aguas. Distracción, descontento, ensimismamiento, Cáncer. Por Dios, vayas palabras que me sacan aquí. Soy bueno, pero no tanto. Mira. Si te das cuenta, mi querido Cáncer, este personaje está sentado en la orilla del mar. Aquí hay olas, cariño. Hay una copa aquí y aquí hay 3 copas, Cáncer. Y este personaje está así. Está pensando, Cáncer. ¿Qué me dice mi querido Cáncer? A ti la suerte, la fortuna, el amor tendría que llegarte porque esta copa tiene alas y está encima de ti. Está encima y encima está detrás. Pero tú te distraes posiblemente con situaciones que no te aportan nada. Porque este personaje está mirando 3 copas pequeñas y detrás hay una copa enorme con alas. La suerte, cariño, la fortuna, tu alma gemela, tu llama gemela. Pero estás distraído pensando en que Pepe Lucho o la Lupe cambiará o te llamará. Cáncer. Vamos a suponer que tú, mi querido Cáncer, me dices, Richard, no todo es amor cucaracho. Lo entiendo, Cáncer, lo entiendo. En estos momentos yo quiero ser rico, yo quiero ser mi propio jefe, mi propia jefa. Yo te pregunto, Cáncer, ¿hay algo que tienes que resolver en tu vida? Porque si tú estás distraído, distraída, las cosas no llegan. Mira, Cáncer. Aunque sé que hay mucha gente que no le guste que le dé ejemplos de mi vida,
pero tienes que aprender, guapa, guapo. Tienes que aprender, ¿vale? Cuando yo, mi querido cáncer, hace muchos años, soy cáncer como tú, tuve lo que es mi primera ilusión y yo estaba estudiando cáncer. Te juro que no captaba nada. No captaba nada. Yo intentaba estudiar, pero no captaba nada porque mi cabeza estaba en otra parte. Cáncer. Y estuve a punto de reprobar cursos. No hubiera terminado mi carrera, cariño. Pero luego, mi querido cáncer, con mucha dedicación, con mucha fuerza, pude pasar esta circunstancia. Muchos de ustedes, cáncer, por estar pensando si esta persona cambia, si esta persona te ama, si esta persona volverá, estás aplazando muchas cosas, proyectos, estudios, hacer cambios de vida, mejorar personalmente. Estás aplazando muchas cosas, cáncer. Esta persona te está haciendo perder tu tiempo. Esta persona es un bloqueo. Es como, cariño, ese pedacito de hueso que se te mete en los dientes y estás con la lengua tratando de sacar y no puedes. Al final tienes que buscar otras opciones, un hilo dental, o te vas al dentista, cariño. Así es ese personaje que no te deja avanzar. Tú intentas sacártelo con tu lengua, corazón, pero no puedes. Tienes que buscar otras opciones, cáncer. Tienes que buscar otras opciones. Cuando te digo buscar otras opciones, no te centres, yo sé que por amor volverá, yo sé. O yo voy a cambiar por él, por ella. No. Tú no tienes por qué cambiar, cariño. A ti lo que te hace especial es tu forma de ser. Soñador, soñadora, candy, romántica, romántico. Que ni bien conoces a una persona, cariño, al día siguiente ya tienes tu lista de invitados. Ya está, ya, cariño. Vas, le compras la zapatilla, la casaca. Al segundo día, quiero que conozcas a mis padres. Eres muy intenso, muy intensa, cáncer, a veces. Eres muy intenso. O de repente, yo qué sé, conoces a una persona que ni sabe su nombre, coincides en el metro, en el tren, o cuando estás con tu bicicleta en plan candy, cariño, y dices, me miró, me caso, Richard, es que me ha mirado. A lo mejor te ha mirado, cariño, porque has estado babeando. Pero él dice, me miró, ya me caso. Y empiezas a estar detrás de esta persona. Cariño, yo te entiendo porque yo soy como tú, cáncer. Pero a veces, cariño, somos muy dramáticos. Es esto, a veces somos muy intensos. Y esto espanta a mucha gente. Cariño, las cosas fáciles, fácil se van, cáncer. Pero cuando tú te haces el interesante, no estás detrás de esa persona viene más a ti, cáncer, porque te vuelves una joya, mi cangrejito. Pero si ni bien lo conoces, esta persona te corteja y tú dices, papi, como me ha gustado cómo me has tratado, vamos, nos vamos de compras, te voy a vestir de pies a cabeza. Este hombre, esta mujer se acostumbra, cariño. O a lo mejor te dice, mami, préstame $1,000, ¿vale? Yo mañana ni bien cobre te lo devuelvo. Y luego te dice, ay, cáncer, he tenido tantos gastos, te voy a dar $100 hasta que tú te olvides, cariño. Y tú, como estás enamorado, enamorada, no lo voy a recordar, Richard, porque no vaya a ser que se enoje. Y no lo quiero enojado, Richard, porque hemos quedado para salir. Hoy como, Richard, hoy como. ¿Por qué? Porque estás enamorada, porque estás enamorado de esa persona. Y esta persona, cariño, lo huele. Huele tu debilidad, cáncer. Huele que tú necesitas carne, estás desesperada, desesperado. Y por eso que luego te chotea. Es así. Y te hablo de cáncer a cáncer. Yo también soy cáncer como tú. Y lo que yo te estoy diciendo, me ha pasado. Cáncer, ¿vale? Entonces, mi cangrejito, no te comas la cabeza tanto. Que si a Pepe Lucho tú le gusta, no le gusta, que si Pepe Lucho le gustan, yo que sé, fuertes, delgados, delgadas, grandes, venosos, no te comas la cabeza, cáncer. La persona que te ame te va a aceptar con tus virtudes y con tus defectos, cáncer.
Esta persona te va a hacer mejor persona. ¿Para qué quieres una persona que te haga menos? Que te haga mejor persona, que te valore, que sienta admiración por ti. Porque aquí me dice Cáncer, tú estás perdiendo tu tiempo con un perro sarnoso. Es esto, Cáncer, cuando detrás tienes un Doberman. Corazón, de verdad, porque hay una copa, ¿ves? Aquí hay una copa de oro, Cáncer. Pero tú estás distraído, distraída. Me llamará, me buscará. Richard, es que le habrá gustado que lo he hecho el picayelo. Le habrá gustado que le he hecho los 7 quiebres del gato. Habré estado a la altura. Ay, Cáncer, de verdad, sinceramente, cariño. Tienes que tú meterte esto a tu cabeza. Yo soy especial, yo soy importante, yo soy maravilloso, yo soy bello, yo soy bella, yo soy inteligente, yo voy a llegar lejos. Porque si tú, cariño, no crees en ti, no vas a llegar lejos, ni nadie va a creer en ti, Cáncer. Y esto también es en el trabajo, en el proyecto, en el estudio. Aléjate de personas que no creen en ti. No trates de agradar a nadie, Cáncer. Agrádate tú mismo, Cáncer. ¿Por qué te digo? Cuando yo, mi querido Cáncer, hace muchos años, porque ya voy a cumplir 44, cariño, podría ser tu abuelo, corazón. Me acuerdo que yo empecé lo que es la primaria en un pueblito que se llamaba Samanco. Y yo era muy tímido, Cáncer. Sí, aunque no lo creas, yo era muy tímido, cariño, muy tímido, sinceramente. Ahora me he vuelto, yo qué sé, una bala perdida, Cáncer. Yo era muy tímido. Entonces, Cáncer, tenía muchas inseguridades, sinceramente. Me tocó una profesora que ya tenía sus alumnos y yo era el nuevo, cariño, y pues yo entré, ¿cómo te puedo decir? Creo que un mes después de las clases. No había hecho ni nido, ni jardín, ni nada. No había plata, no había dinero, Cáncer, en mi época. Entonces, mi querido Cáncer, esta profesora, como ya había adelantado lo que es un mes, quería que yo esté a la altura del mes del resto. Y yo no sabía ni escribir ni sumar. Y yo me acuerdo, ¿vale? Yo me acuerdo, cariño. Y esta profesora prácticamente me hacía la vida de cuadritos. Me hacía la vida difícil, Cáncer. Yo llegué a creer que era un bruto. Sinceramente, te lo digo así directamente. Yo llegué a creer que yo no valía para el estudio. Hasta que sucedió el milagro. Por eso, todo tiene un porqué, Cáncer, cariño. Hasta que sucedió el milagro que abrieron otra aula, porque esta profesora tenía muchos alumnos. Entonces le dijeron, mira, vamos a abrir otra aula, quiero que elijas con quiénes te vas a quedar. Cáncer, te juro que yo por dentro decía que me cambien, por favor, que me cambien. No quiero quedarme aquí, no quiero quedarme aquí. Así, cariño, a esa edad, 6 añitos, que me cambien, no quiero quedar aquí, no quiero quedar aquí. Y cariño, cuando veo que la mujer esta elegía a todos y no llegaba mi turno, dije, no puedo ser, me voy a quedar con esta bruja. Y cuando veo que señala, dice, él también, que se vaya. ¡Ay, por Dios! Te juro que yo le hubiera dado lo que es un beso, le hubiera dicho gracias, pero me quedé callado, ¿vale? Porque era muy tímido. Y me cambiaron. Me tocó una profesora que me tenía paciencia. Yo le dije, he entrado tarde a estudiar y la profesora me tuvo paciencia, cariño. Desde ahí me sentí seguro. Y aquí estoy. He estudiado muchas cosas y aquí estoy, ¿vale? No soy alguien que ha caído del palto. Pero eso, cariño, si tú tienes hijos, te lo doy como consejo, Cáncer. Si tu criatura de repente me dice, Richard, no sé qué pasa que no capta. No es porque tu hijo sea bruto. No, es porque el profesor no está enseñando bien, Cáncer. No te empeñes en castigar a tus hijos. El problema está en el colegio, en la escuela. Porque los niños somos como esponja. Aprendemos todo tipo de información, pero si le toca a una profesora, a un profesor, en la cual se siente amenazado o amenazada, el niño se cohíbe, se encierra en su mundo, como me pasó a mí.
Te lo digo por experiencia, cáncer. Si tú tienes hijos y si tú de repente me dices, Richard, no sé qué pasa que tiene problemas de estudio, no capta, tu hijo no es el problema, tu hija no es el problema, es la persona que lo enseña, el ambiente donde está. Te lo recomiendo esto. Nada es por casualidad. Si tú has llegado hasta esta lectura, por algo será. Porque aquí hay algo que te preocupa, cáncer. Aquí hay algo. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir, cáncer? Si tú te das tu valor, si tú te das tu lugar, todo marcha de maravilla, mi cangrejito. Entonces, ámate, quiérete, mímate, corazón. Mi corazón enamorado. Esa música, ¿no? Quiéreme, ámame, mímame. ¿Estás escuchando? Ay, por Dios. Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio. Me encantan las lecturas bonus porque son para reflexionar, para meditar, no solamente para hablar de tu pepelucho. ¿No te cansa que te digan siempre de tu ex? A mí me cansa, sinceramente. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Respuesta general. Listo, cariño. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza puede ser que estás lidiando con un Sagitario, Acuario, respuesta sí. Opción 2, la carta del mago es un sí, Aries, cariño. Vamos a ver qué está pensando esa rata de 2 patas, cariño. Que Dios, el universo me ayude. Ay, por Dios, me quedé sin luz. Richard. Ay, por Dios, se me falta por no cargarlo. La carta del 7 de espadas, cariño. Este personaje siente, mi querido cáncer, que tú lo has fallado o que tú lo has traicionado. ¿Ves cómo son? ¿Ves cómo son, cáncer? Se sienten como que ellos son perfectos. Esta persona te juzga, te critica, piensa que tú has sido la culpable o el culpable de que la relación entre vosotros dos se terminara, cáncer. Ellos piensan esto. Ellos no dicen, las relaciones de dos, yo también he tenido culpa en esto. No. Aquí la mala o el malo eres tú, cáncer. Ellos no. Ellos no, mi cangrejito. Entonces, mi querido cáncer, no intentes hacer cambiar a esta persona. Árbol torcido, por más que lo pongas un tronco, jamás se endereza. Ya está amoldeado a esto. Su ego le puede más. Vamos a ver, mi cangrejito, qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude, cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido cáncer. Para muchos de vosotros, cáncer, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento agua o una persona que tú le has dado muchas oportunidades. Piscis, cáncer, escorpio. Puede ser cualquier signo. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Tiene compromiso, cáncer. La carta de la sota de copas. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que no sabes que si te ama o no te ama. ¿Por qué? Quizás de repente porque es un poco como que no se centra lo que es en la relación. Es un poco inmaduro. Pero esta persona te quiere o inmadura, ¿vale? O es menor que ustedes, cáncer. Te va el colágeno. No eres tonto ni tonta, cariño. Pero esta persona te piensa, te recuerda. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, puede ser que se lo pinte. Ojos claros, cariño. No eres tonto ni tonta, cariño. Vive cerca de la costa, cerca del mar, me dicen. Vamos a ver. La carta de los amantes, elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, o estás lidiando con un Géminis, o muchos de vosotros, cariño, están lo que es en una relación oculta. Cariño, ¿por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? ¡Ay, por Dios! Puede ser que esta persona sea de piel blanca, tiene algún tipo de tatuaje, las mujeres, cariño, o vas a estar en una relación oculta muy pronto. Cabello largo, negro o castaño, o se lo pinta, ¿vale? Pero su color natural es negro o castaño. Hombres, están muy bronceados o son más morenos que ustedes. Parece que son de islas o de playa, de costa. Mira, cariño, un surfero, como te gusta, como te recetó el doctor. Físicamente está muy bien. Tiene rasgos caucásicos. No latinos como yo, cariño, no. Rasgos caucásicos, nariz pequeña, el mentoncito. Son muy guapos, ¿vale? Cabello largo, puede ser que tenga canas o inclusive yo que sé, rasta, cariño, por Dios.
Te van los chicos bohemios o las chicas bohemias, cariño. Está bien, experimenta, Cáncer. Tienes que experimentar, ¿vale? No a todo el mundo le gustan personas de saco y corbata. Hay personas, cariño, que le gustan, yo qué sé, bohemios, que están siempre mochileros o mochileras, cariño. Ya está. Si te gusta, es tu vida, Cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, no a todo el mundo le gustan chicos atractivos, atractivas. Hay un grupo, cariño, de ustedes que te gustan las momias. Y ya está, son tus gustos, Cáncer. En gustos y colores no hay autores. Lo que muchas personas vemos como belleza, para otras personas no, cariño, ¿vale? A lo mejor a muchas personas a mí me ven atractivo y otras personas dicen, pero si este chico de tarot las cartas no mienten, es horroroso. Puede ser. Encima con ese perfil que tiene mi narizota, cariño. Ya está. Dice, escucha este mensaje que te va a entregar. Ay, por Dios, esto te llega como anillo en dedo. Dice, deja atrás el pasado. ¿Cuántas veces te lo he recordado? Miles. Dice, si te concentras en las dificultades del pasado, solo estás atrayendo más circunstancias difíciles a tu vida ahora. Si guardas rencor o culpas a alguien por algo en el pasado, esa energía negativa te perjudica. Déjalo ir sin importar lo que sea. Hazlo por ti mismo y observa cómo tu vida mejora en todas las áreas, mi querido Cáncer. ¿Qué me quiere decir, cariño? Si tú me dices, Richard, ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, lo conozco como a mí. Es un gran necio, un estúpido engreído, orgulloso y caprichoso, un enano rencoroso, cariño. Olvídalo, ¿vale, Cáncer? Olvídalo. Borrón y cuenta nueva. Tú lo que tienes que decir, deseo que seas feliz. Deseo que encuentres lo que estás buscando. Te dejo libre a partir de este momento, porque yo también quiero empezar una nueva vida, una nueva historia. Cuando tú derramas cosas positivas, felicidad, buenos deseos, recuerda que el mundo es como un boomerang. Todo lo que tú tiras al espacio, al universo, en esta tierra, se te devuelve. Entonces, Cáncer, tú tienes que desear el bien a tus enemigos o a tu ex para que vengan cosas mejores en tu vida, mi querido cangrejito. Te quiero, cariño. Te quiero, ¿vale? Sé feliz, Cáncer. Sé feliz ya. Aprovecha lo que papá Dios te da. Aprovecha lo que el mundo te da. Eres una persona atractiva, atractivo. ¿Por qué no te quieres, Cáncer? O te busco y te doy lo que es un beso con lengua. ¿Por qué no te quieres, Cáncer? Ámate. Sé feliz, mi cangrejito. Gracias por tu apoyo.